Si me comentan, a ver, Eddie, si me comentan, tenemos imágenes en vivo gracias a la agencia de noticias Reuters, en la que podemos ver justamente este ataque aéreo, ¿no? A ver si de repente tú, Rolando, este es el contraataque, mejor dicho, de Irán hacia Israel. Rolando, no sé si tú también tengas más información de esto. Así es, era parte de lo que había anunciado Irán. Sin embargo, este ataque aéreo que lanzó Irán, digamos, se podría tomar, al menos es lo que señalan algunos especialistas, como una manera de ir tanteando el terreno, ir viendo la efectividad, el blanco de lo que ellos pueden hacer y demostrándole a Israel también que no se van a quedar con los brazos cruzados. Claro. Esos ataques se han suspendido por el momento, se han hecho una pausa por el momento, pero esto no quiere decir que esto se vaya a detener. Probablemente esos ataques recrudezcan en las próximas horas, obviamente con gran magnitud. El gran temor es que ese tipo de enfrentamientos pueda terminar desencadenando la participación de agrupaciones terroristas ya de manera más directa. Ahora, Rolando, ahí en estas imágenes que vemos gracias a la agencia de noticias Reuters, miren ustedes, el contraataque de Irán, ¿no?, hacia territorio israelí, pero ustedes pueden ver que se da como una especie de estallidos en el cielo, en el espacio aéreo. Es justamente, ¿no?, la capacidad que tiene. Ese es el famoso escudo de hierro. Exactamente, y hay que explicarlo porque no todo el mundo lo entiende así, Rolando. Entonces es la capacidad que tiene Israel para poder evitarlo, ¿no? Cuéntanos. Así es. No, el escudo de hierro, el domo de hierro, no es precisamente que sobre Israel haya una cúpula tapándolos como si fuese la tapa de una olla, ¿no? Ellos tienen un sistema de misiles, un sistema de radares que detecta estos proyectiles en el aire, traza la ruta que pueden seguir y lanza proyectiles que los destruyen en el aire, o sea, los intercepta en el aire. En el aire, antes que un proyectil caiga, sale un misil desde el lado de Israel, lo destruye en el aire y lo que caen son los fragmentos, o sea, lo destruye por completo. Obviamente, ya se ha demostrado anteriormente que en una situación de saturación, si se lanza gran cantidad de proyectiles, gran cantidad de misiles, este escudo antiaéreo, esta barrera, se puede ver saturada y no va a poder detenerlos a todos. Claro, no se sabe si esta sea una de las estrategias que puede utilizar Irán. De 100 podrá controlar pues más del 90%, pero no al 100%, ¿no? Ahora, lo que preocupa, justo leí algunos cables internacionales, es que hay en estos momentos como un silencio de Irán después de estas imágenes, después de este contraataque, hay un silencio, pero lo que dicen y estiman algunos internacionalistas y especialistas en estos temas es que va a venir un contraataque de alguna manera masivo, es decir, desde varios frentes para justamente vulnerar esta protección que tiene Israel. Y esa es la preocupación, que puede pasar en cualquier momento en las próximas horas. Así es, hay que tener en cuenta que Israel viene de mantener ataques sostenidos contra Gaza, enfrentándose a la agrupación terrorista Hamas, que no tiene mayor capacidad de respuesta. Gaza obviamente no tiene, los gazatíes no tienen propiamente un ejército, no tienen un sistema para poderse defender. Entonces todos los proyectiles que lanza, todos los ataques que lanza Israel, evidentemente hacen blanco. Un enemigo totalmente distinto es Irán, que tiene un ejército mucho mayor, que tiene mayor capacidad de respuesta. Es por eso que la comunidad internacional está pidiendo detener estos ataques. Ve con preocupación esta situación porque obviamente teman que esto puede desencadenar un enfrentamiento de gran escala en esa región del mundo. Vamos a verlo en la siguiente nota. La comunidad internacional llamó a una desescalada tras los ataques de Israel a Irán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó cualquier escalada militar en Medio Oriente e instó a Israel e Irán mostrar la máxima moderación. El secretario general recuerda la obligación de los Estados miembros de la ONU de actuar conforme a la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Pide a ambas partes que muestren la máxima moderación y eviten a toda costa un descenso hacia un conflicto más profundo. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el argentino Rafael Grossi, advirtió que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas. Hago un llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada. Reitero que cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad y protección de las instalaciones nucleares implica graves consecuencias para el pueblo de Irán, la región y más allá.
El presidente estadounidense Donald Trump llamó a Irán a hacer un trato antes de que no quede nada. La Cancillería rusa denunció los ataques de Israel que calificó de inaceptables, al tiempo que China se mostró profundamente preocupada por las graves consecuencias que podría tener el ataque en el futuro. En Europa, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, formuló un llamado a la moderación de todas las partes, calificando la situación en Oriente Medio de peligrosa, un mensaje replicado por países como Alemania, Francia o Reino Unido. Jordania, país fronterizo con Israel, anunció el cierre de su espacio aéreo y la inmovilización en tierra de todos los aviones como precaución. Aseguró que no autorizará ninguna violación de su espacio aéreo en caso de conflicto. Bien, Rolando, seguimos entonces muy atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas en Medio Oriente, en territorio israelí, pero lo cierto es que la última información que también tenemos es que Israel ha llamado a su pueblo, a sus ciudadanos a mantenerse en sus refugios. Recordemos y expliquemos además cómo se vive en Israel, que cada una de las viviendas, edificios, instituciones públicas, centros comerciales, todos por norma o por ley tienen un espacio, ¿no?, como una especie de escondite en el subsuelo donde las familias pueden refugiarse en caso se dé este tipo de situaciones de ataque. Así que el gobierno de Israel ha mandado a toda su población a que se mantenga en los refugios en las próximas horas. Así es, Alicia, en este momento en Israel hay un clima de tensión, un clima de miedo, mucha incertidumbre. No se puede magnificar, no se puede cuantificar cómo va a ser, no se puede especificar cómo va a ser esta respuesta de Irán, y es por eso el temor. Lógicamente, se trata de un país y de una población que de alguna manera está acostumbrada a las sirenas, a la efectividad del domo de hierro y también, como tú bien señalas, a correr de inmediato, a asistir de inmediato a esos refugios en cuanto suenan las alarmas. Pero entenderás que esa no es una situación que pueda ser sostenible a largo tiempo por la misma población, porque lógicamente no puedes vivir con miedo, con temor toda tu vida, ni escondido dentro de un refugio toda tu vida. Claro. Y esto es prácticamente lo que espera, digamos, una agrupación terrorista. Que la gente viva con miedo, que limiten sus actividades debido al temor. La gran preocupación de la comunidad internacional es que esos ataques, esos enfrentamientos puedan terminar involucrando a otros sectores, puedan terminar involucrando a otros países. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Hezbollah no solamente se circunscribe a Irán, hay miembros de Hezbollah presentes en otros países del mundo, hay miembros de Hamas presentes en otros países del mundo. Están en Líbano, de los países que tiene cerca Israel, están en Líbano, están en Cisjordania, también hay miembros de Hezbollah, miembros de Hamas en Siria. Entonces es una situación sumamente tensa. De hecho, muchos investigadores señalaban que había miembros de Hezbollah y miembros de Hamas infiltrados en Israel, pese a la efectividad de los sistemas de inteligencia de Israel como es el Mossad. Sí, claro que ellos señalan que están ahí, incluso se hablaba de que había miembros de Hamas infiltrados dentro del mismo el Mossad. Entonces es una situación sumamente preocupante y lógicamente la comunidad internacional ve con preocupación lo que está haciendo el gobierno de Benjamin Netanyahu, que ya está siendo duramente criticado por la respuesta de Israel sobre Gaza. La cantidad de gazatíes muertos, la cantidad de palestinos muertos, ya son más de 50.000 muertos por esta respuesta de Israel tras los ataques de Hamas ya en octubre del 2023. Rolando. Entonces es una situación sumamente preocupante como para que te abras otro flanco de enfrentamiento con Irán. Sí, Rolando, permítanos también, porque ya tenemos nueva información actualizada frente a lo que se está viviendo en Israel y se reportan entonces, a esta hora podríamos comentarlo, se reportan algunos daños en edificaciones en territorio israelí. Ahí tenemos en esta imagen, miren ustedes, un edificio, al parecer un edificio multifamiliar, donde entre los pisos intermedios de esta estructura se ve todo quemado. Al parecer uno de los misiles ha impactado en este sector de alguna manera, como bien lo explicaba Rolando Escaró, nuestro jefe de la sección internacionales, de alguna manera vulneraron esta cúpula de hierro, esta cúpula de protección que tiene Israel, no puede funcionar al 100% y por ende entonces parte de los misiles han impactado contra esta edificación. Rolando, no sé si tienes ya también más detalles, se ve incluso algo de fuego en medio de esta estructura.
Así es, evidentemente el gobierno de Israel está evaluando en este momento los daños. No se han reportado hasta el momento víctimas mortales ni heridos por el impacto probablemente de los fragmentos o de un proyectil sobre territorio israelí. Hay que tener en cuenta que también hay un tema estratégico. No puedes revelar abiertamente que ese sistema, este escudo de defensa puede ser fácilmente vulnerado porque alimentas aún más el temor de la misma población. Sí. La misma población de Israel vive segura debido a que ellos tienen la plena seguridad, la garantía del gobierno de que este domo de hierro, ese sistema antimisiles los va a proteger. Pero ya se ha demostrado, jamás en algún momento saturó este domo de hierro, este sistema antimisiles, lanzando gran cantidad de proyectiles como para poderlo saturar y que no pudiese alcanzar a responder a todos estos misiles, y muchos de ellos hicieron blanco en territorio israelí. Claro, sí, considerablemente han causado mucho menos daño que lo que está haciendo Israel. Claro. En Gaza, o sea, eso es indiscutible, ¿no? Claro, por la fuerza y el poderío militar que tiene Israel. Lo que tenemos ya como datos de los cables internacionales que van llegando es que son 7 lugares en la zona de Gush Dan, al norte de Tel Aviv, en la que se ha visto esta afectación debido a las decenas de misiles que lanzó Irán en las últimas horas. Estas son imágenes que vamos compartiendo con ustedes desde Reuters, y los reportes de los medios de Israel aseguran que al menos un proyectil impactó en Tel Aviv. Tras ello se levantó una columna gruesa de humo en el cielo de la ciudad, y dice que ante los llamados de emergencia se buscan otros 7 lugares reportados en el sector de Gush Dan, al norte de Tel Aviv. Así que pues incluso el ejército asegura que por su parte el ataque continúa debido a que se han lanzado decenas de misiles adicionales hacia el Estado de Israel. Se escuchan explosiones provenientes de la interceptación o también de algunos proyectiles caídos. Es decir, la cúpula de hierro sigue funcionando, va interceptando algunos misiles, pero otros tantos logran vulnerarla y se ve entonces esta afectación en edificaciones. Recordemos lo que contábamos hace un instante, Rolando, que el gobierno de Israel ha pedido a toda su población que se mantenga en los refugios subterráneos, en los búnkers, ¿no? En estos refugios donde están todas las familias. Exacto. Y por ende, entonces, hay afectación en la infraestructura, en las casas, en los edificios, más no de pérdidas humanas en teoría, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta que anteriormente Israel e Irán ya habían intercambiado proyectiles. Incluso recordarás que hubo un ataque hace unos meses de Israel a bases militares de Irán. Irán aseguró que no hubo blanco, que no hubo mayor destrucción, que se trataba de instalaciones que no tenían mayor utilidad. Y ellos respondieron también de inmediato lanzando misiles, pero como que dijeron, bueno, ya esa fue nuestra respuesta, y suspendieron esos ataques. Sin embargo, en esos ataques que ha lanzado Israel, Irán sí ha confirmado que hay más de 70 muertos y más de 300 heridos. Entonces la cosa ya podría ser distinta, porque hay que tener en cuenta que Irán va a seguir lanzando misiles sobre territorio israelí en tanto ellos consideren que ya es suficiente, o sea, que ya han respondido de la manera como querían responder. Claro, el gobierno de Irán ha asegurado que la respuesta a ese ataque de Israel va a ser terrible, va a ser demoledora sobre Israel, y como te contaba, la comunidad internacional teme que esto vaya escalando y se desate un conflicto de gran magnitud. La gran interrogante es si el gobierno de Benjamin Netanyahu va a poder sostener un enfrentamiento de esta envergadura, dado que ellos están involucrados en este momento en esa guerra que ha declarado el gobierno de Netanyahu sobre Hamas en la franja de Gaza, que dicho sea de paso, hasta el momento se han pasado los meses, casi 2 años, y no hay una respuesta concreta de que hayan logrado doblegar a Hamas en un territorio sumamente pequeño. Irán es un enemigo de otra envergadura. Es un país que tiene potencial económico, es un productor petrolero sumamente importante. Se habla mucho que tiene una industria bélica muy fuerte, que ha desarrollado armamento nuclear. Evidentemente se duda mucho que vayan a utilizar armamento nuclear, pero tiene poder bélico para responder a Israel. Pese a que los separa, como te contaba, a una distancia de más de 2.000 kilómetros, son más de 2.300 kilómetros de distancia que hay entre Israel e Irán, por lo cual los ataques que se van a lanzar van a ser vía aérea, o sea, ataques de proyectiles, de misiles. Claro que sí. Bueno, la información va llegando entonces desde Israel.